abierta. Tu conexión. Comunicación activa. Comunicación activa. Comunicación activa, 10:30 de la mañana, y vamos a recibir al profe Laferriere, así nos gusta llamarle. Luis Laferriere es economista, es docente, tiene una destacada trayectoria académica, profesional, es profesor titular de economía política en la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER, también profesor de economía política en la Universidad Nacional del Litoral, es director del programa de extensión por una nueva economía humana y sustentable, fue asesor del Senado de la Nación, publicó un montón de trabajos, entrevistas, analiza la situación económica del país de una manera única. Lo vamos a recibir y agradeciéndole, por supuesto, de charlar con nosotros. Luis, buen día, ¿cómo estás? Pero buen día, pero qué gusto charlar de esto. Nada más que una aclaración, ya me inyectaron de la facultad después de 40 años, ¿viste? Yo cuando mejor me siento para seguir adelante, con mejores condiciones, ¿no? Bueno, por ahí la urgencia presupuestaria hacen que convenga tener por el mismo valor y antigüedad 3 profesores jóvenes que uno mayor, ¿viste? Pero sigo a partir de ahí armamos un grupo que se llama Cátedra Abierta por un Mundo Nuevo, que seguimos haciendo lo mismo, ¿viste? Pero desde fuera de la facu, y bueno, estamos muy preocupados por lo que pasa en el mundo, lo que pasa en Argentina, y seguimos permanentemente estudiando y discutiendo y accionando, ¿no es cierto?, luchando, porque yo siempre digo que la mirada de la economía política la aclaro siempre porque es necesario insistir que la actividad económica tiene como objetivo fundamental, esencial, eso no se debe discutir, que tiene que generar bienes y servicios y distribuirlos entre la sociedad para que todos puedan vivir dignamente. Ese es el objetivo de la actividad económica. Uh-huh. Entonces, analizar una economía no puede partir sino de ver cómo vive la gente y cómo está tratando el ambiente, que es el soporte material. Si se olvidan de eso, no son economistas, lo único que hacen es tratar de, en todo caso, esconder la esencia de este orden social, que en lugar de responder a eso, responde, bueno, a la búsqueda de la máxima ganancia, del máximo crecimiento, con todos los males que trae, ¿no? Es una declaración. Bueno, de hecho, el presidente lo mencionó en una oportunidad, en varias oportunidades, que el ambiente, al no tener dueño, puede ser destrozado por cualquiera. Lo dijo así, concreta, lisa y llanamente, ¿no? Sí, las políticas actuales de este gobierno ha llevado a fondo lo que se insinuaba en los gobiernos anteriores, ¿no? No interesa ni la gente ni el ambiente. Está clarísimo lo que vos decís del ambiente, pero también no le interesa a la gente, porque ya funcionarios de este gobierno ya habían dicho, por ejemplo, que a los jubilados, ¿por qué le sacaban el crédito que le daban de la propia plata del ANSE? Y bueno, porque no, ya van a morir pronto. Porque son unos viejos meados. Claro, entonces ¿para qué le van a dar? Y además, hace unos días sacaron esa decisión de echar a más de 55.000 contratados y de decirle a los funcionarios que si echaban a los contratados, con el ahorro le iban aumentando el sueldo a los funcionarios que echaran. O sea que era un premio a los que echaban. Es decir, poner gente en la calle, familias en una calle sin ingreso en un momento tan duro, lo premiaban. Es decir, falta más que premien que salgan a cazar gente y a matar y a ver quién tiene más cabellera, ¿no? Es terrible, esto es terrible. Y uno dice entonces la economía tiene que garantizar condiciones de vida. Por eso uno piensa, bueno, empecemos a mirar en la Argentina, los argentinos, cómo vivimos, tenemos condiciones, y bueno, si uno piensa primero, ¿cuántos somos? Y somos 57 millones más o menos. ¿En cuánto vive en el mundo? 8.200 millones. Bueno, no somos nada, somos poquititos. Y bueno, ¿y qué tenemos en nuestro territorio? Y tenemos un territorio, qué sé yo, como Canadá, como Rusia, que tienen, no sé, gran parte de la superficie congelada, con nieve la mitad del año, o como los países de África, que tienen extensiones de desierto o montañosos. No, tenemos uno de los territorios más extensos y más ricos y más privilegiados del mundo. Entonces, nosotros merecemos vivir, pero muy bien y dignamente, todos los argentinos. Entonces, yo siempre empiezo por ahí. Y analizamos entonces los indicadores, cómo vive la Argentina. Y bueno, ha venido un proceso de gobierno a gobierno cada vez más alto
el porcentaje de gente, de familias que viven en la pobreza, es decir, que no pueden satisfacer sus necesidades elementales. No estamos hablando de 1, 2, 3, sino de millones, ¿no es cierto? ¿Cuándo nosotros tenemos que vivir bien? Y esto es lo que yo insisto siempre, porque hay un modelo económico que, además, aplicado en un país tan inmensamente rico, es un modelo que de un saqueo inmenso de riqueza. Nos saquean, entonces nosotros no podemos ni siquiera garantizar condiciones de vida para todos los que se merecen, como cierto. Entonces, en parte como creo, ¿no? Como ubicación en el contexto para decir, bueno, sí, desde el último gobierno sea el poder económico que impulsa este proyecto en Argentina, fue percibiendo que la sociedad estaba desmovilizada, estaba, en todo caso, pensando de que iba a haber expectativa a ver si alguna vez viene un gobierno mejor, y viene uno que dice que iba a cambiar todo. Entonces, bueno, aprovechó ese estado, ¿no es cierto?, de anemia y de entrega o de sumisión de gran parte de la gente para llevar su proyecto a fondo, lo que yo le llamo el plan masacre. El plan masacre significa avanzar mucho más rápidamente y mucho más a fondo en cambios estructurales que lleven a la sociedad a que definitivamente persista un porcentaje muy grande de la población viviendo en la pobreza. Y ese plan masacre incluye en términos sociales masacrar a la clase media y achicar el consumo lo máximo posible. Achicar el consumo lo máximo, y es lo que está pasando, ¿no es cierto? Esto yo lo insisto porque hay gente que todavía cree que hay que hacer esfuerzo y que ya van a venir los resultados. Bueno, los resultados van a ser cada vez peor. ¿Por qué? Y bueno, porque las medidas que están tomando dan como resultado lógico esto que estamos viviendo, y lo que produce, mejor dicho, lo que prometen, es profundizar esto. Es decir, cada vez menos. ¿Por qué estas políticas? ¿Para qué llevar a cabo esta masacre social? Porque si hay menos consumo, quedan más productos, quedan más recursos para saquear y para exportar. Y este es un poco el panorama. ¿Por qué? Bueno, porque a nivel mundial estamos viviendo una crisis civilizatoria donde bienes que son esenciales para la vida empiezan a ser cada vez más escasos en el planeta. Y una minoría del mundo, de población, el 1% del poder mundial, que tiene mucho poder, ha determinado que esos recursos, estén donde estén, les pertenecen a ellos. Entonces tienen un proyecto de saqueo. Entonces, ¿para qué quieren que la gente consuma menos? ¿Para qué quieren más recursos exportables? Entonces, ¿cuáles son los sectores que más se promueven en la Argentina? Bueno, por un lado, la producción masiva de transgénicos, con uso masivo de agrotóxicos, que tienen como destino fundamental la exportación, alimentar los chanchos en Europa o en China, y eso nos está haciendo perder gran parte del suelo fértil, y además está contaminando los acuíferos, está contaminando el aire, está enfermando y está matando a la gente. Esto es uno de los, pero otro de los sectores que está, privilegiado por las políticas públicas, la megaminería, en especial ahora el litio, pero todos otros proyectos de megaminería que están haciendo, que son proyectos que destruyen el ambiente, vuelan montañas, contaminan los ríos, y no dejan nada en la zona. Son zonas de sacrificio, y ahora, fundamentalmente... Bueno, tenemos la muestra acá en Entre Ríos con el tema de las arenas de Ibicuí, ¿no? Las arenas del fracking, que acá no queda absolutamente nada, no pagan un mango, y se están llevando y dejando un pasivo ambiental tremendo. Exactamente, yo vivo ahí ese tema, ¿no es cierto? Y el tema de la sobreexplotación de los hidrocarburos a través de un método que es uno de los más contaminantes del mundo, contamina todos los acuíferos y hace que sea irreversible su recuperación. Por lo tanto, es imposible la vida no solo del ser humano, sino de los animales, además de provocar movimientos sísmicos, etcétera. Y hoy por hoy Entre Ríos está aportando a ese proceso demencial, contaminando, perdiendo sus recursos en el delta, ¿no es cierto?, una zona tan rica y tan importante estratégicamente para la vida, para alimentar, para bajar los costos de la extracción de los hidrocarburos. Uno puede decir, bueno, pero nosotros necesitamos energía. Sí, muchachos, necesitamos energía, pero esa energía no es para nosotros. Los grandes gasoductos se están haciendo para los puertos, para exportar, o como ya se empezó a hacer, no solamente exportar por mar a los países de sino que estamos exportando a Brasil. Por primera vez estamos exportando gas a Brasil para abastecer el complejo industrial que tiene Brasil. Es decir, nosotros, el Estado hace inversiones para que las grandes empresas exporten nuestros recursos a costa de contaminar y arruinar el ambiente, y se lleven los recursos, se lleven las ganancias y se lleven las divisas. Este es el proyecto, este es lo que yo llamo plan masacre, al cual nosotros ya veníamos sin saber muy claro
está pasando hoy, hace ya más de 10 años, cuando formamos el movimiento de Río Libre de Fracking, porque pensaban que acá, obviamente, habían detectado las posibilidades de reservas de gas y de petróleo para extraer por el método no convencional, y pensaban sacar fracking entre ríos. Por suerte hubo movimiento, hubo respuesta de muchas comunidades, hubo más de casi 40 ordenanzas a nivel municipal que prohibían el fracking, y después finalmente la ley provincial. Pero bueno, eso se puede volar de un plumazo, ¿no es cierto? Una ley provincial la saca el gobierno, y entonces siempre tenemos ese peligro de que sigamos alimentando un modelo que no nos va a traer nada a futuro. Luis, ¿cómo evaluás el régimen de incentivo a las grandes inversiones, el RIGI, desde el punto de vista de la soberanía? Ya veo evidentemente que, por lo que mencionaste de los recursos naturales, pero se nota que, o sea, cuando hablamos del RIGI, de régimen de grandes inversiones, uno espera que países del mundo, potencias mundiales, vengan a producir en la Argentina vehículos, qué sé yo, que den laburo, pero lo que se nota es que vienen directamente por los recursos naturales, ¿no? O sea, minería, bueno, el litio, que se están peleando las potencias por el litio argentino, el oro, Hachal, que hasta hace un tiempo no tenía, ahora ya viene con el tema del fracking, ya pasó de la minería al fracking. Entonces, estamos de alguna manera enajenando territorios para beneficio ajeno. Clarísimo, el RIGI es una pieza fundamental en este plan masacre, en esta estrategia de saqueo de recursos, porque yo digo masacre no solamente de la sociedad, está masacrando la sociedad, una sociedad que pudimos tener hasta mediados de los años 70, con un nivel de muy bajo desigualdades sociales, con avances importantes, lo que era generación y generación en condiciones de vida. Es decir, nosotros pudimos tener otra Argentina. Yo viví en otro mundo, que era ese mundo que teníamos hasta mediados de los años 70. Y bueno, cómo no voy a estar preocupado, eso está desapareciendo, y hoy las actividades que se promueven son actividades que justamente tienden no solamente, lo que yo digo, a masacrar la sociedad, sino también a masacrar el ambiente, porque estas son actividades tremendamente contaminantes y depredadoras del ambiente, pero también masacrar los territorios, porque están entregando porciones y partes del territorio a corporaciones y a países extranjeros, y masacrar la soberanía, lo que nos queda de soberanía. ¿Por qué? Porque estamos entregando la soberanía de un Estado que debería defender sus recursos, que a los países desarrollados, que ellos no darían, pero ni el 1% de lo que estamos dando nosotros. Es decir, andar a hacer una empresa a contaminar a Europa o a Estados Unidos, lo que viene en esa misma empresa a contaminar acá. Es tremendo. Entonces, el RIGI es un proyecto que tiene que ver, en parte, con toda la estrategia financiera y usurera que nos han impuesto desde los años 90, bueno, viene de la dictadura, pero de los años 90 más fuerte, y en los últimos años, del saqueo, complementar no solamente el saqueo de nuestros bienes comunes, de nuestras riquezas naturales, con un saqueo financiero, que es otra de las grandes patas. Yo digo, hay dos grandes patas del saqueo: el saqueo material de recursos y el saqueo financiero. ¿Por qué? Porque gran parte de la producción es para exportación de lo que hacen estos sectores, ¿no? Que no aporta nada en términos de ocupación, en términos de calidad de vida, sino que es todo para exportar. Entonces nosotros destruimos, depredamos los recursos y contaminamos el ambiente, pero para exportar. Ahora, ¿qué pasa? Uno puede decir, bueno, pero esa exportación generan dólares, que son tan importantes los dólares. Claro, pero esos dólares, ¿para qué son? Bueno, son justamente para alimentar la voracidad de la maquinaria depredadora del capital usurero y financiero. O sea, nosotros nunca vimos los dólares que nos hacen pagar con sacrificio, con sangre, sudor y lágrimas a los argentinos. Nosotros nunca, el pueblo argentino nunca recibió eso. Desde la dictadura que teníamos al inicio de la dictadura, una deuda de alrededor de 8.000 millones de dólares, ¿sí? Hoy está en 480.000 millones de dólares. De 8.000 millones de dólares está en 480.000 millones de dólares. Entonces pusieron una deuda que el pueblo no recibió, que fue investigada y que se puede demostrar que es una deuda fraudulenta y que por tanto es ilegal y no debe pagarse. Y sin embargo la pagamos más de 10 veces y cada vez debemos más. Y cada vez debemos más plata. Seguimos pagando y cada vez debemos más, pero claro. Cada vez debemos más. Sí. Y el tema es que ahí viene el tema rígido. Porque dice, ¿y por qué nos siguen prestando, entre comillas, si saben que no vamos a pagar?
porque llega un momento en que el Estado se endeuda para extraer los dólares, para dárselos baratos a los especuladores, para que se los lleven, y cuando el Estado está endeudado, entonces empiezan a imponer condiciones. No nos pueden pagar. Bueno, muchachos, Queremos entonces empiecen a entregar los recursos naturales, empiezan a entregar territorio. Y el RIGI es una pieza maestra en este plan masacre, en nuestra entrega de nuestro territorio. ¿Por qué? Porque habilita a que aquellos que tengan de 200 millones de dólares para arriba, o sea que nosotros, Beto, quedamos afuera en ese régimen de inversiones, pueden venir, pueden hacer lo que quieran en el territorio, pueden masacrar el ambiente, la sociedad, y pueden llevarse todo sin siquiera dejar las divisas acá. O sea que es un complemento del endeudamiento externo del plan RIGI. ¿Por qué? Porque habilita a que puedan venir esas grandes inversiones a llevarse los recursos que quieran. Claro, para que la gente tome conocimiento, hay una ley que es la 24.196 del año 1993, que estableció un plazo de 30 años de estabilidad fiscal para emprendimientos mineros, ¿no? Sí. Eso les hace pagar el 3% de regalías a las provincias. 3%, o sea, de los recursos que se llevan, 3% queda para la provincia, 35% solo del impuesto a las ganancias para el Estado Nacional, y hay unas retenciones a las exportaciones que van del 4,5 al 8, depende del material, ¿no? Pero no dejan nada, prácticamente nada. No, bueno, esa ley que en todo caso es como una soma, una muestra de lo que pasa a hacer hoy el RIGI, es mucho más grave, porque ese 3%, que es lo único que dejaría esa empresa, a ese 3% tiene que deducirle los gastos que tienen las empresas de traslado para llevar esos recursos, para trasladarlos hasta los países de origen. Es decir, que en realidad es el 1% nada más. Pero además, si esos recursos que sacan para exportar, lo exportan en puertos patagónicos, tienen reembolso del Estado Nacional que van entre un 6 y un 12% de lo que exportan. No sé si me entendés. Es una locura. O sea que ellos, encima el Estado Nacional está reembolsando para que nos saqueen. Nos estamos dando subsidios para que nos saqueen. Eso era esa ley. El RIGI es mucho más grave, porque el RIGI pone límite. El impuesto a la ganancia no deben pagar más de un 25%. Es decir, que si un jubilado con un buen ingreso o un trabajador que hace la extra y tiene buen ingreso, tiene que pagar impuesto a la ganancia, que puede llegar hasta el 35% anual. Una corporación que nos depreda, nos saquea y que se lleva los recursos no puede, no paga. Tiene un límite de 25, además tiene muchos otros beneficios cambiarios, muchísimos otros beneficios cambiarios que no tiene una empresa común, que no pagan impuestos para traer las inversiones, porque se invierten 200 millones, pero en esos 200 millones de inversión están las máquinas que ellos traen de allá, o sea que no es algo que hace no, pero además hay otra cosa, ¿no? Porque habitualmente se dan cuestiones que son insólitas, como por ejemplo que pueden llegar a pedir créditos acá, ¿no? O sea, le prestamos la plata para que inviertan en nuestro país para que después se la lleven. O sea, es fantástico, ya pasó. O sea, esto no corresponde solo al RIGI, está pasando. Pero acá hay otra cosa, Luis, que me parece que tenemos que hacer un análisis y que tiene que ver con el agua, porque están privatizando el control del agua también. No nos olvidemos que la empresa, por ejemplo, una de las empresas que es Mekorot, una empresa israelí que estuvo desembarcando en la Argentina, se hizo cargo de prácticamente América Latina, ¿no? México, Colombia, República Dominicana, Brasil, Chile, Uruguay, Argentina. Tiene un modelo de mercantilización del agua. Sí, mira, ha avanzado mucho. Esto tiene que ver con un proyecto estratégico del Poder Mundial, de que entiende de que somos muchos en el mundo. Según ellos, este planeta da nada más que para entre 700 y 1.000 millones de personas, entonces sobramos 7.000 y pico de millones. Entonces el proyecto neomalthusiano apunta a controlar los recursos y a achicar población, ¿no? Y a fortalecer los estados, porque esto, como este gobierno dice que quiere destrozar el Estado, no quiere destrozar el Estado, porque sin Estado no podría hacer lo que está haciendo la entrega total. Está destrozando las áreas del Estado que pueden controlar a las corporaciones o las áreas del Estado que apuntan a contener a los sectores que quedan afuera. No, eso sí lo está destrozando, no importa.
Pero esto de entregar a las corporaciones recursos que son esenciales para la vida es demencial, es criminal, es genocida, y en la medida que la gente no lo entienda van a seguir haciéndolo. Esto es lo que yo insisto siempre: si no despertamos, no esperemos, porque ya tenemos muestra de lo que llevamos este siglo, que si la gente no se moviliza, si la sociedad no se preocupa, si no aspira a luchar por sí mismo para lograr lo que necesita, no se lo van a regalar arriba. Y esto tiene que ver con lo que vos decís: no podemos entregar más recursos, no hay salida, tenemos sociedad en el futuro, y nuestra sociedad no tiene futuro si nosotros no nos despertamos y no luchamos para cambiarlo. Y para cambiarlo tenemos que estar informados. Pero y eso Luis, también. ¿y qué alternativas se pueden plantear desde la mirada de esa economía humana, sustentable, digamos? Porque hemos pasado de gobiernos de izquierda, gobiernos de derecha, gobiernos... y parece que la historia es siempre la misma. Parece que el manual de aplicación de normas es el mismo para cualquiera. Betito, hemos tenido modelos económicos, modelos como fue el modelo que a mí me tocó vivir parte de mi vida en el siglo pasado. Como yo digo, estuve viviendo en otro mundo, el modelo llamado de industrialización por sustitución de importaciones, claro, que tuvo vigencia hasta mediados de los años 70, que era un modelo que con todas sus limitaciones garantizaba calidad de vida para casi el grueso de la población, muy bajos niveles de pobreza. Por eso obviamente no debería haber un solo pobre en Argentina, pero era 3% de la población pobre, y había una movilidad social ascendente generalizada, cada generación vivía mejor que la anterior, es decir, era posible, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros vemos ahora cómo está, este es un modelo económico que ha condicionado a partir de la dictadura, cuando nosotros teníamos la esperanza que al volver la democracia íbamos a volver a ese modelo, se siguieron aplicando políticas del mismo sentido, que fueron consolidando este nuevo modelo. Claro. Entonces los gobiernos, más allá que se pongan distintas camisetas partidarias, que son progresistas, no han tocado lo esencial del modelo, el modelo del saqueo financiero, y todos los gobiernos que han venido a lo largo de este siglo, del menemismo hasta ahora, han garantizado fuga de capitales y han garantizado el saqueo financiero. Hubo fuga de capitales durante el menemismo, hubo fuga de capital durante el kirchnerismo, hubo fuga de capital durante Macri, y sigue habiendo fuga de capital, porque hacen enormes bicicletas financieras. ¿Qué significa fuga de capitales? Bueno, que ganan toda la plata en peso acá, porque se concentran la riqueza, son modelos muy concentrados, concentran la riqueza en muy poco, y eso muy poco la riqueza no se la dejan acá, se la llevan. Pero ¿cómo hacen para llevársela afuera? Y se la llevan en dólares. Entonces no hay forma de que podamos garantizar dólares para abastecer ese saqueo financiero. Y eso lo han hecho todos los gobiernos mantuvieron. En el menemismo hubo más de como 90.000 millones de dólares de fuga de capitales, en el kirchnerismo hubo más de 100.000 millones de fuga de capitales, en el macrismo hubo 90.000 millones de dólares de fuga. O sea, fuga de capitales. Se va la riqueza financiera, además de la riqueza material, ¿no es cierto? Los gobiernos no han modificado ese sistema. Y los sectores, esto que yo decía, privilegiados también, lo han aplicado. ¿Quién generó el modelo de producción de bono producción transgénico con un óxido tóxico? ¿Quién fue? Fue el gobierno justicialista de Menem, y fueron los gobiernos justicialistas que siguieron con los mismos nombres, pero cambiaron los mismos funcionarios, ¿no es cierto?, de los 90, pero cambiamos el collar, pero el perro era el mismo. Exactamente. Entonces no ha habido cambios reales, Por eso es que cuando aparece un loco demencial, corrupto, una lacra inhumana que promete que va a cambiar todo en contra de la casta, la gente votó leyendo que por fin iba a venir un cambio. Y vino un cambio, pero vino un cambio para peor, porque este gobierno tomó lo peor de todos los gobiernos anteriores. Yo siempre señalo, ¿no es cierto?, quien es hoy presidente había dicho que cuando no era presidente de la oposición y en el gobierno de Macri, había criticado al entonces Luis Caputo, ministro de Macri, porque había hecho entregas brutales de los recursos financieros, había dejado que se fueran 15.000 millones de dólares. Prácticamente ha dicho que era un delincuente, Caputo. ¿Y qué hizo? Lo puso el ministro de Economía. Bueno, también dijo que Bullrich era una... ¿Te acordás? Que también cuestionó a Bullrich y la puso de ministra, y es la ministra más importante. Y la pone ministra de... es tremendo. Entonces, sí. ¿Qué pasa? No ha habido modificaciones esenciales. Ha habido cambios superficiales, pero en la esencia del modelo
se han mantenido estas cuestiones esenciales. Y esto es lo que yo digo, nosotros podemos hacer otras cosas, por supuesto, tenemos recursos, por supuesto, tenemos elementos, pero más vale que sí. Lo que pasa es que si la sociedad no reacciona, el poder va a seguir avanzando. Y ahí está, ahí está el huevo, ¿no? Sí. ¿Qué rol debería cumplir la sociedad civil? ¿Qué rol tendría que cumplir la universidad, las universidades, los movimientos sociales frente al avance de este tipo de películas, de políticas, ¿no? ¿Qué rol deberían cumplir? Claro, hay por un lado un desafío esencial que es unir fuerza de todo lo que queremos salvar la sociedad, salvar el ambiente, salvar la vida, elaborar, ¿no es cierto?, propuestas que pongan la vida en el centro como eje de todo. ¿Por qué? Bueno, porque la vida es lo que está más en peligro, no solo en Argentina, sino en el mundo. Y no es una joda, no es chacota, ¿no es cierto? Estamos corriendo peligro de desaparecer como humanidad en términos relativamente cercanos de tiempo, y si no reaccionamos a tiempo no va a haber, van a ser situaciones irreversibles. Entonces tenemos sí posibilidades, porque tenemos recursos todavía, no lo hemos perdido, tenemos que defenderlos, porque tenemos capacidades, tenemos mucha capacidad en Argentina que quizás muchas sociedades no lo tienen. Tenemos inclusive, a pesar de la destrucción que se ha hecho del sistema público, una salud y una educación que no tienen otros países de América Latina y del mundo. O sea, podemos recuperar, podemos hacer cosas, pero obviamente tenemos que cambiar. El tema es que las cúpulas partidocráticas que están al servicio de este modelo han logrado someter a la democracia a colaborar, a ser en todo caso gestores de este modelo, y nosotros tenemos que cambiar este tipo de democracia por una democracia más directa, participativa. Pero si la gente no participa, no le van a regalar nada. De arriba ya sabemos que el proyecto es otro. Tenemos que hacerlo de abajo, y fundamentalmente el tema de la información es clave. Por eso me parece tan importante que existan periodistas y espacios como este para permitirnos llegar a la sociedad, llamar la atención, sensibilizar. Porque yo, si bien es cierto que toda mi vida, 60 años por lo menos, luchando contra la injusticia y viendo que en lugar de tener éxito, avanzado más el poder, pero tengo de mucha expectativa y esperanza que la gente reaccione y que podamos cambiarlo. Estamos a tiempo, necesitamos hacerlo, tenemos recursos, tenemos posibilidades, tenemos que cambiar, por supuesto, las prioridades, los ejes y las políticas, empezar a construir autonomía desde lo local, empezar a priorizar las cosas locales, porque cuando vengan los colapsos energéticos no vamos a tener acceso a muchas cosas a niveles más lejanos, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces empezar a reconstruir las autonomías locales y fundamentalmente a reconstruir lo que son, lograr la cohesión social, las relaciones sociales, reconstruir comunidad, digo yo, porque si no, es muy difícil del individualismo y el egoísmo de cada uno creer que vamos a salvarnos. Cada uno piensa o hace lo posible para salvarse, pero es una utopía creer que acá hay salvaciones individuales. Acá si no logramos construir entre todos algo distinto, no tenemos posibilidades de cambiar la realidad. Claro. Muchas gracias, profe, por la claridad, por el compromiso, por la mirada crítica, pero profundamente humanista, ¿no? Que, arraigada en la defensa de estos bienes, nos encontró en algunos momentos también luchando contra el fracking, algo que a mí me preocupa mucho, porque seguramente ahora volverán con este tema del RIGI a la carga por los bienes comunes de nuestra provincia, la de Corrientes, que están sobre el acuífero guaraní, que es el tesoro que tenemos que defender a capa y espada, ¿no? En tiempos donde se intenta disfrazar el progreso como, pues en realidad es el saqueo que se intenta disfrazar como progreso. Tu voz es una brújula que nos invita a repensar un poco el rumbo que llevamos, ¿no? Bueno, yo creo que al contrario, es un honor para mí estar con vos y que sigan estos espacios, y ojalá, yo estoy a disposición siempre, porque cada día tenemos noticias más locas, aberrantes, y que los medios lo dicen, la ponen como positivo, ¿no es cierto? Justamente lo que yo te estaba comentando. Claro. Por primera vez la Argentina llega con el gas, con su propio gas de exportación a uno de los principales países consumidores de gas, como un logro, y lo decimos como un logro. Nosotros no vamos a tener gas para nosotros y lo ponemos como logro. Claro. Es como decía alguna vez un crítico, un periodista, cuando criticando a Clarín, dice, nos están guiando y decimos que está lloviendo. Tenemos que mirar la realidad y eso es importante. Así que yo te agradezco mucho y quedo a disposición para cuando vos quieras, Luis. Muchas gracias, Luis, muy amable. Gracias a vos. Adiós. El profesor Luis Laferriere pasaba también con la claridad de siempre
por la mañana del despertador. Si dejaste de odiarlo, seguro que es por nosotros. El despertador te tiene informado.